Un domingo más en la casa del Señor. Así es que Dios les bendiga a cada uno de los presentes, a los que nos estarán viendo a través de las redes sociales. Dios les pueda bendecir. A los hermanos que nos visitan de otras congregaciones. Y si tenemos amigos en medio nuestro, pues son bienvenidos también a este lugar. Agradecemos al Señor por lo maravilloso que Dios ha sido con nuestra vida y que Dios nos concede este día, domingo 18 del mes de agosto de este año 2024, estar en la casa del Señor. ¿Qué le parece si leemos las Sagradas Escrituras? Ya le cantamos al Señor y glorificamos su nombre a través de nuestra ofrenda de labios. Y voy a invitarle que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 21 y 22. Gloria al Señor. Un saludo a los hermanos que sintonizan a la Radio Nueva Jerusalén, que Dios les pueda bendecir en gran manera. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Marcos capítulo 1, versículo 21 y el versículo 22. Dice la palabra del Señor: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Bueno, en esta mañana quiero retomar, hermanos, el estudio de teología cristiana. Quiero compartir el capítulo número 4 y el subtema es, hermanos, lo que Jesús enseñaba. Quizás no sea un mensaje de esos que le emociona a usted, pero vamos a aprender algo nuevo de la palabra del Señor. Dije el tema, hermanos, lo que Jesús enseñaba. Uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo es, hermanos, el título de maestro. Y de hecho Él lo era, pues una de sus actividades principales era enseñar. Esa era una de las actividades principales de nuestro Señor Jesús, enseñar. De hecho, Jesús mismo acepta el título de maestro. Nos dice Juan 13:13, el Señor: vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decís bien, dijo el Señor, porque en realidad lo soy. Ahora bien, ¿pero qué, hermanos, era lo que enseñaba el Señor? ¿Por qué a muchos la enseñanza del Señor les admiraba? ¿Por qué a muchos, hermanos, les encantaba las enseñanzas del Señor? Y fíjese que la gran mayoría de los que gustaban el mensaje del Señor, si lo podemos llamar así, era la gente de abajo. La gran mayoría de las personas que se alegraban, que se regocijaban y que se llenaban con el mensaje del Señor, no eran los de arriba. Al contrario, a los de arriba les molestaba oír el mensaje del Señor. Entonces, ¿por qué le molestaba a los religiosos el mensaje del Señor? Porque la persona, entre más sabe, menos quiere que los demás sepan. No sé si me pude decir bien lo que dije. El que más sabe, más anhela que los demás sean ignorantes. Porque para ellos
puede tener un efecto contraproducente. Por eso es que usted va a ver que entre la sociedad, el que más sabe ve hacia abajo al que menos sabe. Y el Señor, hermano, con sus enseñanzas, vino a romper ese esquema de que el que no sabía supiera las enseñanzas, y que el que ya sabía se diera cuenta que con lo que sabía también venía a ser un ignorante. Entonces, por eso es que a los religiosos no les caía en gracia lo que el Señor enseñaba, porque para ellos, hermanos, dije, traía un efecto contraproducente. Entonces Jesús enseñó, hermanos, por medio de sermones, como el Sermón del Monte, hermanos, que menciona el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. También Jesús enseñó por parábolas, como la parábola del buen samaritano, la parábola de la oveja perdida y la misma parábola del hijo pródigo. Igualmente Jesús enseñó por medio de su ejemplo o su manera de actuar. Como en el caso, hermanos, de la mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Es decir, que la gran mayoría de los enseñadores, sus enseñanzas simplemente terminan en un verbo, es decir, en la palabra. Pero enseñar por medio de la acción, eso solo el Señor lo podía hacer. Porque es fácil para un maestro decir, mire usted, haga esto, esto y lo otro. Pero ¿qué le parece que cuando el Señor enseñaba algo, lo hacía haciéndolo Él primero? En la acción, el Señor enseñaba con el ejercicio de la acción. Entonces, el Señor enseñaba principalmente haciendo Él primero las cosas. Pero yo quiero en esta mañana resumir, hermanos, las enseñanzas del Señor en 4 enseñanzas nada más. Número 1, amar a Dios y a nuestro prójimo. Póngale mucho cuidado a lo que voy diciendo. Amar a Dios y a nuestro prójimo. Número 2, eso era lo que el Señor enseñaba, hermano. Ojo, eso era lo que el Señor enseñaba, amar a Dios y a nuestro prójimo. 2, Jesús enseñaba sobre el perdón. 3, Jesús enseñaba el servicio a los demás. Y 4, Jesús enseñaba la grandeza de la humildad. Entonces, en estos 4 puntos vamos a reflexionar, hermanos, en la palabra del Señor. En primer lugar, Jesús nos enseñó, hermanos, a amar a Dios y a nuestro prójimo. Voy a citar este pasaje que encontramos en Marcos 12:28 en adelante. Póngale oído. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, escuche bien, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento mayor que estos. Dice el pasaje. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El Señor retomó, hermanos, el centro mismo de la Torá judía, que dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y reafirmó que lo principal en la vida del ser humano es amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, es decir, con todo nuestro ser. La palabra que Jesús, hermanos, usa acá es la palabra ágape, que es el amor que está basado en la acción. El amor ágape simplemente le pertenece solo a nuestro Dios, porque el amor ágape es el amor que se entrega incondicionalmente, es decir, a cambio de nada. En cambio, el amor filial o el amor fraternal es un amor condicionado. Pero si yo le pregunto a usted, ¿está dispuesto a amar a alguien que a usted no lo ama? Usted va a decir que no. ¿O sí? ¿Usted amaría a alguien que no lo ama? Pero el Señor, en su amor ágape, ama incondicionalmente. Porque el Señor, cuando Él viene y se entrega en la cruz, no lo hizo por sus amigos. De hecho, todos éramos enemigos de Dios. Hacer algo por alguien que uno ama se puede tornar fácil. Pero hacer el bien a alguien que a uno lo aborrece y lo lastima, está difícil. Entonces el Señor, hermano, en su amor ágape, el amor de Dios, el amor incondicional que se entrega por todo a cambio de nada. Entonces, Jesús dejó claro, mis estimados, que lo más importante en nuestra vida es amar a Dios. Pero no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Tal como lo dice Juan, hermanos, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 20 y 21, y dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, este es mentiroso. Pues el que no ama, dice, a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, dice, tenemos este mandamiento de Él: que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vea que está difícil eso, hermano. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien nosotros no vemos? Y el que está a nuestro lado nos cae pesado. Eso es lo que nos quiere decir el Señor en su palabra. Jesús enseñó, hermanos, que nuestro prójimo no es solamente el que nos hace el bien. Nuestro prójimo no es solamente aquel que nos hace el bien, sino, hermanos, también aquel que nos aborrece, aquel que también se convierte en nuestro enemigo, ese también es nuestro prójimo.
Difícil, ¿no? Dice Mateo 5:43 en adelante. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero, dice el Señor, yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, dice, su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Es decir, que si yo amo solamente a aquel que me ama, aquel que es conmigo, estoy haciendo como lo hace el mundo. No hay una diferencia. Y se supone que nosotros tenemos que ser diferentes a las personas del mundo. Porque cuando el inconverso nos ve a nosotros, ve en nosotros una luz de esperanza. Ve en el cristiano un oasis al cual él quiere aspirar. Ve como un escape de una vida difícil que él o ella tiene. Pero cuando entra, ve y encuentra adentro lo mismo que hay en el mundo, entonces dice: mejor me quedo en el mundo. Mejor me quedo en el mundo, puede decir la persona. Entonces, esas eran las enseñanzas que el Señor nos deja a través de su palabra. Entonces, cada uno de nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese amor de nuestro Dios, hermanos, se tiene que ver reflejado en la vida de nuestro prójimo. Pero casi en la mayoría de casos, cuando aquel prójimo nos hizo un mal, estamos tratando la manera de cómo devolvérselo duplicado. Todos los seres humanos tenemos ese mal, nadie se escapa de eso. Todos. Todos, aunque no lo muestre a veces, pero adentro anda aquello que le lastima, que no lo deja en paz, que andamos aquello que al ver a aquella persona que nos hizo mal, mejor nos hacemos a un lado. Todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. Pero esas no eran las enseñanzas del Señor. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto se ama usted? ¿Qué tanto se ama usted? ¿Qué tanto me amo yo? ¿Cómo me cuido yo? ¿Cómo se cuida usted? Que hay que tener, físicamente hablando, una cita con el médico cada mes, cada semana, cada cierto tiempo. Comer una comidita que nos sustente, saludable. Así cuidamos al prójimo nosotros. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Entonces el Señor, dije en primer lugar, lo que les enseñó: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Número 2. Jesús nos enseñó el perdón. Ay, hermano mío. Jesús nos enseñó el perdón. Dice Marcos capítulo 11, verso 25. Y cuando estéis orando,
perdonad, dice, si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Todos nosotros nos acordamos ese problema que tenemos con alguien. Reflexione un momento usted y diga que el problemita que me está molestando a mí. Dice que cuando vengamos a orar al Señor, que tratemos la manera de perdonar aquel asunto que tenemos con nuestro hermano, con aquella persona. Porque mire, hay gente que tiene valor terrible, hermano, de venir y adorar al Señor como si no pasara nada en el corazón. Y Dios os está viendo allá, mire, el actuar de nosotros. Vaya, como si no ha hecho nada, dice el Señor. Como si nada ha pasado. Es que a nosotros se nos olvida muchas veces, hermano, cuando nosotros dañamos a los demás. Pero cuando nos dañan a nosotros, ay, hermano, se nos olvida nunca eso. Y ahí anda esa cinta, mire, dando vueltas en la cabeza de cómo tratar la manera de duplicarle lo que nos hizo. Por eso era que a los religiosos, hermanos, les molestaban las enseñanzas del Señor. ¿Usted cree que aún cuando Juan el Bautista, hermanos, confronta a aquellos y les dice, generación de víboras, y a ustedes quién les ha enseñado a huir de la ira venida? ¿Usted cree que les gustaba eso? No, no les gustaba eso. Les lastimaba. Entonces Jesús, hermano, nos enseñó el perdón. El perdón es uno de los temas centrales de nuestro Señor Jesús. Pero Jesús, nuestro Señor, hermano, no solamente vino a hablarnos sobre el perdón. Él nos enseñó el perdón, ¿cómo? Perdonando. Perdonando. Dice Lucas capítulo 5, versículo 20. Al ver él, dice, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Esto es, aquella ocasión cuando el Señor entró en una casa, hermanos, y por allí cerca había un hombre, hermanos, que estaba totalmente enfermo. No podía valerse por sí mismo. Y habían 4 hombres por allí que tuvieron compasión del enfermo. Y dijeron, lo vamos a llevar a donde está el Señor. Cuando llegaron, dice que aquella casa estaba repleta de gente. No era para menos, era el Señor Jesús el que estaba ahí. Y como no encontraron, dice, un lugar por donde lo pudieran entrar, usted ya sabe la historia, que rompieron, dice, el techo y lo bajaron y lo pusieron al frente de donde estaba Jesús. Y lo primero que Jesús le dijo fue, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. El Señor, hermano, nos enseñó el perdón perdonando. Pero yo, ¿cómo puedo decirle a usted, mire, hermano, perdone a su hermano y yo no he perdonado? Porque casi siempre nuestra generación de este siglo siempre enseñamos, como yo dije anteriormente, verbalmente nada más, pero no hay nada en la acción. No hay nada en la acción. En Lucas 7:48 también dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y Lucas 23:34 dijo el Señor, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. En los tiempos de Jesús, hermanos, la ley decía ojo por ojo y diente por diente.
Pero nuestro Señor Jesús va más allá de eso. Dice Mateo 5:39. Pero yo os digo, dijo el Señor, no resistáis al que es malo. Antes dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Quiero hacer una pequeña exégesis en cuanto a esto. Cuando oímos esto, siempre se nos viene la idea que si alguien nos pega aquí, hay que meterla. No se trata de eso. Cuando en los tiempos del Señor, hermanos, estuvo en la tierra, la mayoría de religiosos eran personas que trataban la manera de provocar una reacción en los demás. Y la manera que ellos se encontraban de provocar a otro era dándole una bofetada en su mejilla derecha. Si a alguien le daban una bofetada en la mejilla derecha, tenía que hacerlo, hermano, con la parte externa de su mano derecha. Visualice usted a la persona que tenga frente a usted. En su derecha era una bofetada con la parte externa de la mano, con su mano derecha. Y eso era una ofensa. En aquel tiempo eso era una ofensa, y esto hacía que la otra persona se llenara de ira. Era para provocarlo. Era para provocarlo a que también estuviera dispuesto a rifársela. Pero escuche lo otro. Y si a alguien le pegan con la mano o en su lado derecho de su rostro, con la parte interna de la mano, ¿verdad que tiene que hacer con la mano izquierda? Y si alguien, hermanos, era golpeado en su mejilla derecha con la mano izquierda, se consideraba que era algo vil. Ser golpeado en la mejilla derecha era una ofensa grave, pues era un golpe recibido con la mano izquierda. Es decir, la mano que se usa o se usaba o se usa con fines viles. Por ejemplo, limpiarse después de hacer sus necesidades. ¿A usted le da pena eso? ¿Va que no lo había yo nunca a usted? Por eso le digo que cada vez aprendemos algo nuevo del Señor. Era una ofensa. Y eso hacía que la otra persona se sintiera provocada a responder, a reaccionar. Cuando éramos cipotes, la mayoría de varones siempre nos decían, pon la mano, estaba un cipote allá y el otro acá. Venía otro y provocaba, y le escupe aquí, le decía. Venía el otro y escupía, quitaba la mano y le caía en la cara. Era una provocación. Entonces, hermano, la gente, los religiosos, de esa forma provocaban a los cristianos recientemente convertidos en los primeros años de la era cristiana. Y entonces a eso se refiere cuando el Señor dice que si alguien dice te hiere la mejilla derecha, pon la izquierda. Pero quiere decir, no entres en provocación, no te dejes provocar. De igual forma, quizás hoy en día alguien nos injurie, nos insulte, pero usted no entre en provocación. Manténgase sereno, manténgase firme. Deje que digan lo que quieran decir. Usted manténgase como una hija y como un hijo de Dios. No entre en provocación. Va a perder todo lo que ha construido por toda una vida por caer en una simple provocación. Jesús nos enseña, hermanos, a ir en contra de nuestra naturaleza carnal, y eso se llama perdón. Perdonar es ir en contra de nuestra naturaleza carnal.
Es ir en contra de nuestro ego, de nuestra soberbia y de nuestra vanidad. Perdonar es como lo enseña la Escritura. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Número 3. Jesús nos enseñó, hermanos, a servir a los demás. Jesús nos enseñó a servir a los demás. Dice Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El objetivo, hermanos, de la vida cristiana en este mundo es servir. Es decir, poner, hermanos, nuestro amor y nuestro conocimiento de las Escrituras al servicio de los demás. Dice un adagio por ahí, hermanos, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque la idea de que el Señor nos ha traído en este mundo es para servir a los demás y no para ser servido. Jesús, hermanos, se dedicó a servir. ¿Cómo se dedicó el Señor a servir? Sanando a los enfermos. ¿Cómo se dedicó en su vida el Señor a servir? Dándole de comer a los hambrientos, resucitando a los muertos, solucionando los problemas de las grandes mayorías. A eso se dedicó el Señor, a servir. Y nosotros, hermanos, en la sociedad, ¿en qué área estamos sirviendo? Es más, en la iglesia. El Señor nos enseñó, hermanos, a servir a los demás. Jesús nos dejó, hermanos, ejemplo para que nosotros sigamos su estilo de vida. Dice Juan 13:15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús enseñó, hermanos, la grandeza del servicio. Es decir, que en el reino de Dios, como dice su palabra, el que quiera ser grande allá, ¿qué dice? Tiene que hacerse pequeño aquí. Dije anteriormente que el que más sabe quiere ser servido. Y el Señor, que lo sabía todo, Él servía a los demás. Él servía a los demás. Entonces Jesús nos enseñó, hermanos, que la grandeza del servicio es importante. Es decir, que en el reino de Dios, el que quiera ser grande tiene que ponerse a servir a los demás. El más grande no es el que tiene más conocimiento. El más grande no es el que tiene más dinero. El más grande no es el que tiene más edad o el que tiene más experiencia. El más grande es el que sirve, es el servidor. Es el que dice: estoy dispuesto. ¿En qué puedo yo servir? ¿En qué puedo yo servir? Estoy a la orden. Eso casi no se escucha de nosotros, hermano. Casi nunca. Casi nunca venimos donde el hermano pastor y le decimos: mire, hermano, ¿en qué le puedo servir yo aquí en la iglesia? Es más, para servir hay que andarlo siguiendo para que puedan servir en algo. Y la gran mayoría lo hace por pena.
¿O es mentira, hermano? Es cierto. Eso de que voluntariamente le van a hacer a usted, mire, voy a servir en esto al Señor. Es rarito y contado el que lo hace. Hay que perseguirlo, hay que perseguirla para que pueda servir en un poquito aquí en la iglesia. Pero queremos ser grandes en el reino de los cielos. Queremos un lugar de privilegio en el reino de los cielos. Pero no es así, hermano. Lo maravilloso que habrá en el cielo hay que construirlo desde aquí. Usted no va a ir a construir nada allá. Aquí tiene que construir usted y yo lo que queremos allá, hermanos, en la eternidad. El que quiera ser grande, dijo el Señor, tiene que ponerse a servir. Número 4 y último de nuestra enseñanza. Jesús nos enseñó, hermano, la grandeza de la humildad. ¿Usted se considera una persona humilde? ¿O es humilde? Una cosa es que usted se considere que es humilde y otra es que sí sea humilde. Dice el Señor en su palabra, Mateo 11:29, versículo muy conocido. Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Cómo dice? Que soy manso y humilde de corazón. ¿Tendremos un corazón humilde nosotros? ¿Enseña el rostro a ustedes? Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Dijo alguien por allí, como dice la Biblia, soy manso pero no menso. Eso no dice la Biblia. El Señor dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ay, pero nuestro corazón no es nada humilde, hermano. Examínese, cierre los ojos por un momento y diga: ahí está mi corazoncito, soy humilde. Va que no. Nos hace falta mucho, hermano. Estamos en deuda con el Señor. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice: y hallaréis descanso para nuestras almas. Muchas veces que nosotros estamos cansados y cargados, pero porque no somos humildes en el corazón. Si aprendiéramos a ser humildes de verdad, miren, nos despojáramos de tantas angustias, de tantos problemas, de tantas dificultades que a veces nosotros mismos creamos en el corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos enseñó, hermanos, que para entrar y ser parte del reino de Dios tenemos que ser humildes como Él lo era. Y dice que solamente los pobres en espíritu entrarán, hermanos, en el reino de los cielos. ¿Y usted se considera una persona pobre en espíritu? ¿O usted no sabe qué es una persona pobre en espíritu? ¿Me explico? Una persona pobre en espíritu es aquella persona que da por entendido que de sus propias fuerzas nada puede hacer para entrar al reino de los cielos. La persona pobre en espíritu es aquella que dice: Señor, dependo de ti el 100%. Persona pobre en espíritu es que confía a ciegas en el Señor, que pone toda su confianza en su Creador y que sea Él el que trabaje en lo que tiene que trabajar en nuestro corazón. Entonces ese dice que entrará el reino de los cielos. Dice Mateo capítulo 5 versículo 3:
Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Pero nosotros, mire hermano, no somos pobres en espíritu. Voy a hacer una oración, dice, para que el Señor me sana, pero me voy a echar estas pastillas aquí por si me falla. Voy a orar al Señor, dice, pero voy a dejar esta toma aquí de orégano para que el dolor de estómago se me quite. Para que no confíe en el Señor. Voy a orar al Señor, dice, pero voy a apartar estos $50 para ir del médico. No es que sea malo. Pero no estamos aprendiendo a depender 100% del Señor. Ahora bien, con esto cierro. Los ricos, los que sienten que están saciados, los que piensan que no necesitan nada de Dios, los que piensan que no les hace falta nada en la vida, ellos no pueden entrar en el reino de Dios. No pueden entrar porque el Dios de ellos es su dinero. A veces nosotros cuando tenemos algo difícil, lo primero que hacemos, con fe o sin fe, es pedirle al Señor. El rico es lo que menos hace. Se va a sacar su buen dinero. Bueno, ya no hay necesidad, electrónico es todo. Del mejor médico. No se acuerda de Dios, no, siente que no necesita de Dios, que es autosuficiente. Pero mire, le voy a decir algo, hermano. Hay momentos en la vida que el dinero no puede hacer nada por el ser humano. Que el médico no puede hacer nada por el ser humano. ¿Usted cree, hermano, ya los que pasamos de 40 años para arriba, usted cree que si hubiera un doctor por ahí, hermanos, que vendiera años de vida, no estuviera lleno para que vendieran años de vida? Mire, doctor, yo siento que ya estoy viejo. ¿Me puede retroceder unos 40 años atrás? Estuviera esa clínica así, mire. Vámonos, Francisco. Sí, dije el hermano. O que hubiera una máquina por allá, hermanos, que nos hiciera olvidar todas las amarguras del corazón. Hicieran dinero. Aquellas cosas amargas que hay en el corazón, que quisiéramos olvidarlas, pero allí están, que no las podemos sacar. El que se siente autosuficiente con su dinero no puede entrar en el reino de los cielos. Solamente dice su palabra, el pobre en espíritu, dijo el que confía a ciegas en el Señor. El que depende totalmente de nuestro Dios. Entonces, por eso era, hermano, que los religiosos no les gustaba oír las enseñanzas del Señor. No les encantaba oír, les lastimaba. Entonces, resumiendo, amar a Dios y a nuestro prójimo. Nos enseñó sobre el perdón. Nos enseñó sobre el servicio a los demás. Y nos enseñó, hermanos, la grandeza de la humildad. Gloria al Señor. En otra ocasión seguiremos con otro capítulo. Llegamos hasta acá, hermanos. Bueno, vamos a dejar a nuestro hermano pastor Antonio Torres. Él va a proseguir, hermanos, y que Dios les bendiga. Gloria al Señor, Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar agradeciéndole a Dios por la palabra que Dios ha traído para nuestra edificación. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por hablar a tu pueblo, Señor, hablar a tu iglesia, por exhortar a nuestra vida, por enseñarnos, por compartir tu palabra, la enseñanza. Señor amado, gracias por haber utilizado a nuestro hermano en esta mañana. Señor, ayúdanos
para poder amar incondicionalmente como tú has amado, Jesús. Como tú nos has amado, mi Dios, un amor inmensurable que no se puede medir. Ayúdanos para perdonar, independientemente de las ofensas o faltas que hayamos recibido. Enséñanos, mi Dios, y ayúdanos para poder ponernos a las órdenes tuyas, para hacer tu voluntad, ser siervos tuyos, Señor amado. Y ayúdanos para poder, Dios mío, ser grandes, fuertes, a través, Señor, de la humildad, de la sencillez. Que podamos descender a la grandeza, el secreto importante, Señor, de los verdaderos hombres y siervos tuyos. Gracias, Dios amado, ayúdanos, enséñanos cada día, Señor, como hoy has traído tu palabra exhortando nuestras vidas. Ayúdanos no solamente, Señor, para ser buenos oidores, sino hacedores de tu palabra, que es lo que a ti más te agrada, Señor. Ya el predicador lo decía, Señor, que la acción es lo importante, que no te complaces tanto en el conocimiento o en la sabiduría de los hombres, sino, mi Dios amado, en la práctica